Bien, bienvenidos otra vez a a las videoconferencias. Esta es la tercera videoconferencia que tenemos. Eh, Vamos a compartir pantalla para que comencemos. Quiero empezar hablándoles sobre el procedimiento ya para matricular el laboratorio. Ya está disponible. Ahorita les voy a mostrar el archivo que subí al aula y en donde se encuentra ese procedimiento para que ustedes puedan matricular su laboratorio. Indíquenme si están observando mi pantalla, por favor. ¿Sí? Excelente. Sí. Excelente. Entonces, voy a entrar al campus virtual. Cuando ustedes entran entonces a su aula, ahorita, van a ver que subí un archivo. Ahorita les muestro y les muestro el archivo. Vamos a ver, miren. Aquí en su sección 1501. Entonces, siempre recuerden que yo les pongo anuncios aquí en esta sección de presentación y foros. Entonces, miren, acá les digo, se les comunica que ya pueden matricular su laboratorio en el campus virtual. Descarguen el tutorial en formato PDF adjunto en esta sección para poder realizar la matrícula. Por favor, realizar su matrícula esta semana. Aquí está el archivo. Inmediatamente después del mensaje, está el archivo. Cuando usted lo abre, le abre esto. Entonces aquí están los pasos detallados que usted tiene que seguir para matricular su laboratorio. O sea, aquí están, ahí son en total creo que son 7 pasos, vamos a ver. Sí, son 7 pasos. Entonces, este es el archivo que les va a abrir. Entonces, les indica desde que entren al aula virtual y una vez adentro del aula virtual les dice qué hacer, digitar esta dirección para que les aparezca esta pantalla en donde dice buscar cursos. Y ustedes ahí lo que van a colocar, ahí dicen las instrucciones, lo que van a colocar es de acuerdo a su forma 003, cuando usted se matriculó en este periodo, usted tiene que escribir ahí la sección de laboratorio en el que está matriculado. ¿Verdad? Cuando usted hizo matrícula, entonces aparecen las secciones de laboratorio de acuerdo a la matrícula. Lo que usted tiene que escribir es esto, ¿verdad? Es este nombre, este de aquí. De acuerdo al horario, ¿verdad? Por supuesto, de acuerdo al horario. Entonces usted escribe este nombre y lo escribe tal y como está ahí. Así exactamente en mayúscula todo y exactamente así como está ahí. O lo copia, pues podría abrir el archivo y copiarlo. Y luego, bueno, usted sigue las indicaciones, sigue adelante. En algún momento le van a pedir una clave. Y la clave que le van a pedir en algún momento de esa matrícula es la que está aquí al lado, de acuerdo a la sección. Entonces, si usted matriculó jueves de 7 a 10 a.m., entonces esta es la sección suya y esta es la clave que usted tendría que copiar exactamente así en ese paso. Esa es exactamente la clave, así como está ahí, para poder ya al final matricularse. Ya, como dice ahí, miren, matricularse. Entonces sigan esos pasos en ese documento, ahí está ya disponible, síganlos para que se puedan matricular. Háganlo ya, o sea, si es posible, terminando esta videoconferencia, hágalo para que no tenga ningún problema y de una vez ya lo tenga matriculado. Ok, habíamos empezado la vez pasada, recuerdan el tema de las características de la vida y estuvimos hablando de dos características importantísimas, que era la organización específica de la materia, o sea, cómo únicamente en los seres vivos los elementos naturales se combinan de una forma especial para construir el cuerpo de un ser vivo, ¿cierto? Entonces, vimos que nosotros estamos construidos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está construido, el de todos los seres vivos, no importando si somos organismos unicelulares o multicelulares,
Estamos construidos desde lo más básico, ¿verdad? De las partículas más básicas o más pequeñas de materia, que son los átomos, átomos pues, de casi todos los elementos existentes, mezclados esos átomos formando moléculas, para luego formar células en el nivel celular. ¿Verdad? O sea, venimos de un nivel básico, un nivel químico de organización de la materia, átomos y moléculas, pasando por un nivel celular, en donde las células, que ya son organismos vivos en sí, se juntan, se unen de acuerdo a ciertas características para formar tejidos, órganos, sistemas de órganos, y esos sistemas de órganos forman a los organismos multicelulares. Eso ya lo habíamos visto. También habíamos hablado de que hay otro nivel de, de organización, digamos, de los seres vivos en relación a sus interacciones con el medio ambiente que los rodea, y es el nivel ecosistémico o el nivel ecológico, también llamado así, de organización, en el que entendemos que los seres vivos no vivimos aislados, ¿verdad? Las especies no viven aisladas, viven en una constante y perpetua interacción con otras especies y con el medio ambiente físico que los rodea. Y las especies viven en grupos de la misma especie, poblaciones, ¿verdad? Y que esas poblaciones se juntan con poblaciones de otras especies para formar comunidades biológicas que al fin y al cabo son las que encontramos en los ecosistemas naturales que hay en el planeta, obteniendo los recursos necesarios para poder sobrevivir e interactuando con el ambiente físico. Habíamos hablado también de esta segunda característica, el metabolismo celular, todas las transformaciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, en el cuerpo de un ser vivo, desde un organismo unicelular hasta un organismo multicelular, y que tienen como fin esa serie de reacciones, ese conjunto de reacciones, eh, pues obtener o extraer de la comida eh, energía, por un lado, para poder funcionar, para poder vivir, energía para poder reproducirnos, movernos, pensar, eh, movernos, etcétera, ¿no? Todas las actividades que realiza un ser vivo, esa energía. Pero también el metabolismo extrae de la comida materiales para la renovación de los tejidos, para reparación de tejidos, para renovación de células que van muriendo, ¿no? En cada parte de nuestro cuerpo. Habíamos hablado ya también de que es necesario que ese metabolismo se afine. La forma de afinarlo o lograr que sea eficiente en su funcionamiento es el balancear la comida, balancear los alimentos que ingerimos y haciendo ejercicio físico. El ejercicio físico, fíjense que es tan importante que muchas veces lo dejamos a un lado y lo minimizamos en su importancia. Hay muchas personas que padecen mucho del colon, padecen mucho de colon irritable, que padecen mucho de colon nervioso y que tienen problemas muy grandes de insomnio, que suben de peso muy rápido, y muchas veces el problema es la falta de ejercicio físico. El metabolismo ahí está, sus células están programadas para realizar una serie de procesos químicos para lograr extraer del alimento todo lo que se necesita, pero el hacer ejercicio físico es actividad física activa y hace más eficiente el metabolismo celular, de tal manera que mejora su calidad de vida. Entonces, a veces habemos personas que tenemos muchos problemas en el intestino, y créanme que los problemas en el intestino derivan en muchos problemas de salud que a veces usted ni siquiera se da cuenta, o que usted no pensaría que derivan de un problema intestinal, como por ejemplo dolores de cabeza muy seguidos, eh, este, problemas de asimilación de ciertos nutrientes, problemas de reflujo gastroesofágico, un montón de problemas más. Y se podrían mejorar si hiciéramos algo de ejercicio físico. Habíamos hablado de que las rutas metabólicas eran el catabolismo y el anabolismo. Ambas son diferentes, pero se llevan a cabo al mismo tiempo, o sea, son simultáneas
en nuestro cuerpo. En unas se libera energía y en otras se utiliza, más bien se gasta energía para poder producir o formar moléculas en nuestro cuerpo. O sea, todas nuestras células necesitan proteínas, necesitan enzimas, hormonas, y las fabrican. Y la forma como las células fabrican sustancias o compuestos es a través del anabolismo celular. O sea, todas las reacciones de síntesis, ¿verdad? Estas son reacciones de síntesis, de producción, de formación de moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas y con un gasto de energía neta, ¿verdad? Aquí hay eh, algunos fenómenos o algunas situaciones que implican catabolismo o anabolismo celular. Y habíamos hablado de homeostasis, ¿verdad? Que es la capacidad que tienen los seres vivos de autorregular su funcionamiento. Y habíamos hablado de el ejemplo del funcionamiento del cuerpo en relación a la temperatura corporal, en relación al pH sanguíneo. Y no sé si habíamos mencionado también otro ejemplo, por ejemplo, el del azúcar en sangre. Lo voy a mencionar rápidamente. El azúcar en sangre es sumamente importante y para evitar que haya exceso de azúcar en la sangre, nuestro cuerpo tiene mecanismos homeostáticos. Entonces, cuando empieza a haber una cantidad excesiva de azúcar en sangre circulando por sus vasos sanguíneos, entonces el cuerpo lo que hace es que se activa un mecanismo homeostático en el que se extrae el exceso de azúcar de la sangre para ir a almacenarlo a algunas partes del cuerpo. Y eso se hace a través de enzimas, por supuesto, pero también a través de ciertas hormonas que tienen que ver con ese secuestro de azúcar de la sangre. En este caso específico, la insulina. La insulina es una hormona importante porque la insulina le da indicaciones o le da un mensaje al hígado y a los músculos esqueléticos, los músculos que están unidos a sus huesos, para que puedan recibir el exceso de azúcar que hay en la sangre y lo almacenen. Entonces hay personas que tienen problemas de insulina y que tienen que estar citando porque no producen suficiente insulina. No producen suficiente insulina y el problema es entonces que se les va acumulando cada vez más sangre, azúcar en la sangre, y eso empieza a dañar el funcionamiento de casi todos los órganos, el exceso de azúcar en la sangre. Entonces, el mecanismo homeostático es, bueno, cuando se detecta que hay demasiado azúcar en sangre, entonces se produce insulina, ¿verdad? El páncreas produce insulina para poder extraer el exceso y llevárselo hacia el músculo o hacia el hígado en forma de un polisacárido, en forma de un azúcar llamada glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento de azúcar o de energía en nuestro cuerpo. Se llama glucógeno. Y ese glucógeno es azúcar, nada más que es una glucosa pegada con otra glucosa, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, a través de enlaces químicos, formando un polisacárido, un azúcar muy grande molecularmente, una molécula bastante grande, que se va a almacenar al hígado y se va a almacenar a los músculos. Entonces, ese es otro ejemplo de un mecanismo homeostático en nuestro cuerpo. Seguimos con las características de los seres vivos, vamos a terminar. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo son características de un ser vivo. O sea, solo los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo, no quieren decir lo mismo. Crecimiento es el aumento en talla, el aumento en tamaño de un organismo, desde una célula, desde un organismo unicelular, hasta un organismo multicelular. Entonces, eso es crecer. Crecer es aumentar en talla, aumentar en tamaño. Para un organismo unicelular, aumentar en tamaño o crecer involucra que la célula va ganando cada vez más volumen. Entonces el crecimiento en una célula, en un organismo unicelular, es en volumen. Es como que se vaya ensanchando, se va agrandando esa célula, se va volviendo más y más grande, porque va ganando volumen y va ganando más materiales que los va incorporando hacia el interior de su cuerpo celular. Para un organismo multicelular, el crecimiento también es aumento en talla, pero como se puede ver aquí en este ejemplo de esta planta, en estos organismos multicelulares el crecimiento implica que para crecer en talla, para aumentar de tamaño,
se tienen que ir agregando cada vez más células al cuerpo. Entonces, se agregan más y más y más y más células hasta que el organismo crece, crece, crece en talla hasta que llega a una talla definitiva. Y entonces, desarrollo no es crecimiento, desarrollo es que junto con el crecimiento hay partes del cuerpo, incluso órganos del cuerpo, que comienzan a funcionar o comienzan a adquirir la función por la cual existen. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de los seres humanos, ¿verdad? Cuando un niño crece, niño o niña, crece, va aumentando de tamaño, cada vez, cada vez, cada vez, aumenta más de tamaño. Al mismo tiempo se está desarrollando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro de su cuerpo, los tejidos, los órganos, comienzan a adquirir funciones cada vez más complejas. Y por ejemplo, en un niño, los órganos reproductivos están con él desde antes de que nazca, niños y niñas. Sin embargo, no han adquirido la función ni han empezado a funcionar como se espera para lograr la reproducción de ese individuo, porque todavía el niño no ha crecido, todavía no ha terminado, no ha llegado a la talla en donde madura, no ha madurado todavía, no ha pasado a ser un niño. Cuando ya se ha desarrollado y ha llegado a una talla y a un estado físico en el que ya todos sus órganos eh, adquieren la función por la cual existen, entonces ya no es un niño, sino ya es un individuo desarrollado. Entonces, los órganos reproductivos en un niño o en una niña no se activan, no se han desarrollado, ahí están, pero no se han desarrollado, sí están creciendo porque están aumentando de tamaño y en algún momento de su crecimiento, esos órganos adquieren una función específica y comienzan a producir hormonas y comienzan a producir células especiales para la reproducción. Entonces ahí en ese momento ya se desarrolló por completo ese órgano. Entonces es lo mismo, ¿verdad? En esta planta, por ejemplo, cuando es un organismo inmaduro la planta y va creciendo porque va aumentando células, empiezan a desarrollarse ciertos órganos. Las hojas son órganos que tienen como objetivo captar luz, pero también recibir gases de la atmósfera y transformar químicamente, enzimáticamente, el CO2 del aire, el agua que viene desde las raíces, por el tallo hasta la hoja, y mediante la energía de la luz, transformar esos materiales en alimento, en carbohidratos, producir carbohidratos. Pero estas no adquieren esa función mientras no ha crecido a una cierta talla y se ha desarrollado completamente. Entonces, crecimiento y desarrollo son características de los seres vivos que pasamos de estados inmaduros a estados maduros, a estados desarrollados. Y hay que tener en consideración entonces que no es lo mismo crecer y desarrollarse. Van de la mano, van juntas, pero no son lo mismo. Crecer es aumentar en talla o en tamaño y desarrollarse es adquirir funciones. Cuando ya los órganos, los sistemas de órganos adquieren las funciones completas por las cuales existen en un organismo vivo. Bueno, hay que entender que a nivel celular las células crecen, ¿verdad? Otra vez recordemos, aumentan en tamaño, en volumen, adquieren un mayor volumen. Aquí otro ejemplo es otro organismo, ¿verdad? El crecimiento de un pez, por ejemplo, de que es un huevito. El huevo eclosiona una pequeña larva o alevín y va aumentando en talla, va aumentando la cantidad de células que forman el cuerpo de ese organismo y va pasando de lo que es inmadurez a una etapa de madurez, en donde ya ha desarrollado todos sus órganos y ya todos sus órganos tienen la función que se espera que tengan. Eso es crecimiento y desarrollo. Ahora vean esto. Me gusta mostrar esta fotografía en presencial porque las reacciones son bastante radicales, ¿verdad? Cuando muchos ven esta fotografía de esta serpiente venenosa, esto es una víbora venenosa, les causa un terror horrible o les da asco a algunos. Hay una reacción bastante fuerte. Si yo les paso otra imagen de otro reptil, en este caso otra serpiente, igual, miren
la expresión que tiene ese animal, un animal bastante bonito. O sea, a mí en lo personal me parece un animal excepcionalmente bello, igual está de aquí. Y al ver la foto, o sea, la gente reacciona, ¿no? O sea, usted reacciona. Su reacción puede ser muy diferente a la de otros. Puede ser de asombro, puede ser de miedo, temor, repudio, etcétera. Ahora, si en contraste con estas dos fotografías yo les muestro esta, siempre hay una reacción muy diferente en las personas cuando ven el contraste de las tres fotografías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué usted y yo y todos los demás reaccionan de forma diferente al ver estas imágenes? Bien, porque en primer lugar, somos seres vivos, estamos vivos. Y porque al estar vivos, entonces nosotros tenemos la capacidad de reaccionar a un estímulo, a todos los estímulos que, que llegan a nuestro cuerpo, nosotros reaccionamos, hay una reacción. Eso se llama irritabilidad. Entonces, irritabilidad sería la capacidad que tenemos los seres vivos de reaccionar a estímulos. Los estímulos pueden ser externos cuando vienen de fuera de nuestro cuerpo, ¿verdad? Del medio que nos rodea, o los estímulos pueden ser internos, que vienen desde dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esto que están viendo, estas fotografías son estímulos externos. ¿Por qué? Porque usted los está observando y llegan a usted a través de su vista. Pero puede ser que el estímulo sea no un estímulo visual, sino que no algo que usted ve, sino puede ser que sea un sonido, un estímulo auditivo. Puede ser que el estímulo sea táctil, ¿ah? Que llegue a través de su piel, ¿ah? Algo que lo tocó o usted algo que rozó, o el cambio de temperatura que se da en el ambiente y que inmediatamente usted lo siente en la piel, entonces es un estímulo táctil. En el caso de la temperatura podríamos decir que es un estímulo térmico, ¿verdad? Porque hay un cambio de temperatura. Puede ser que el estímulo sea olfativo, o sea, un olor, o puede ser que sea gustativo, un sabor. Entonces, esos son estímulos que usted percibe a través de su cuerpo, principalmente a través de sus sentidos, sus órganos de los sentidos, o a través de su piel. Ahora, esos son estímulos externos. Los estímulos internos vienen de adentro de usted. Por ejemplo, cuando usted siente que se va a enfermar, siente que le va a dar fiebre, se empieza a sentir como eh, adolorido, ¿verdad? El cuerpo le duele, empieza a sentir que la temperatura va aumentando y usted sabe que esos estímulos, que esos son indicativos de que usted se está enfermando, que usted alguna infección seguramente tiene. Entonces son estímulos internos. Los estímulos pueden variar en cuanto a intensidad, porque por ejemplo, este estímulo de esta foto, tal vez por la forma de la fotografía, ¿verdad? La cercanía de la cara del animal, al verlo así de golpe, quizás sea muy fuerte el estímulo que despierta en usted. Por otro lado, pues, está porque es un mamífero y porque la carita, miren la cara de inocencia que tiene, eh, le da otra, ¿cómo se llama? Es otra intensidad de estímulo. Entonces, los estímulos pueden variar su intensidad. Pueden ser estímulos muy fuertes, muy intensos, moderadamente intensos o leves, ¿verdad? En el caso de este mamífero, la mayoría de nosotros reaccionamos de forma eh, con agrado, digamos, al ver esta foto, a diferencia de los reptiles, porque todos los mamíferos somos organismos homeotermos. No digo organismos de sangre caliente porque eso de sangre caliente y sangre fría no es correcto, no hay que decirlo porque no es correcto. La sangre no es ni fría ni caliente, tiene una cierta temperatura dependiendo de ciertas condiciones. Eh, Nosotros estamos condicionados desde que estamos en el vientre de nuestra madre a responder de una manera agradable a otro mamífero, porque los mamíferos somos peludos, tenemos pelo, nuestra temperatura es siempre constante, o sea, tenemos una temperatura agradable en el cuerpo, calentitos. Al sobar a un mamífero, usted lo siente suavecito porque es peludito, mientras que a estos de acá, no, porque la piel es
escamosa, es fría la piel, no la sangre. Tampoco de sangre fría es correcto. Entonces usted siente como un cierto repudio. No, porque usted desde el vientre de su mamá estaba en una habitación, digamos, en el vientre de su madre, muy calentita, con una temperatura siempre constante, muy agradable la condición, tenía alimento constante, tenía todos los cuidados. Y entonces cuando vemos a un mamífero reaccionamos de una manera hasta instintiva, de agrado, por el tacto, por lo que estamos observando, porque es peludo, porque estamos conectados, ¿no? En ese aspecto, en el desarrollo de un mamífero. Todos los mamíferos venimos de una placenta, que es una habitación 5 estrellas, ¿verdad? Donde tenemos todo, alimento, agua, calor, etcétera. Los animales que son hasta aquellos que decíamos que eran de sangre caliente, en realidad ese término es incorrecto. Lo que hay que decir es que son homeotermos. Homeotermo quiere decir que su temperatura es constante siempre. ¿Por qué? Porque los mamíferos y las aves, principalmente, porque son los dos grupos de organismos vivos que son homeotermos, aves y mamíferos generan calor desde adentro. Su cuerpo se calienta desde adentro por la fricción de los músculos. Y en el caso de reptiles, anfibios, peces, artrópodos, estos no son organismos homeotermos, sino que son organismos poiquilotermos. El término poiquilotermo lo que quiere decir es que ese organismo no genera calor desde adentro de su cuerpo, sino que necesita exponerse al sol para calentarse. O sea, no genera calor desde adentro. Eso es lo que quiere decir poiquilotermo, que es el término correcto. Entonces, irritabilidad, ¿verdad? Capacidad de reaccionar a un estímulo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un ave que vive allá en el norte, en Estados Unidos, pongámosle, empieza llega el otoño, en aquellas regiones del mundo, llega el otoño y empieza a hacer más frío y la comida empieza a escasear. Eh, instintivamente, el ave está programada para reaccionar al estímulo del cambio de temperatura, a la disminución de la cantidad de alimento, incluso hasta el color que ve alrededor. No aquellos colores vivos, sino colores de invierno, ¿no? Y instintivamente reacciona y lo que hace es que migra, se viene hacia el sur, más al sur, hacia un lugar más cálido, menos frío, y donde hay más alimento. Entonces, la migración de un ave que viene de un lugar frío hasta nosotros en invierno es un ejemplo claro de la irritabilidad que hay en los seres vivos, ¿verdad? Cómo los organismos vivos reaccionamos a estímulos y la respuesta a ese estímulo puede ser muy diversa, ¿verdad? Puede ser migración, puede ser más bien buscar un lugar para dormir, etcétera, ¿no? El mismo cambio de día y noche es un ejemplo claro de la irritabilidad. En el día nosotros estamos programados para estar activos. En la noche nuestra actividad baja, incluso nuestro metabolismo baja, hasta el punto de que no dormimos, ¿no? Entonces eso es irritabilidad. Esto es un ejemplo de irritabilidad también, una planta carnívora. Las plantas carnívoras, aquí no hay de esta, pero esta planta carnívora reacciona al estímulo el tacto, o sea, el contacto del insecto. Cuando este insecto llega a las hojas normalmente están abiertas, ¿verdad? Están completamente abiertas. Estos no son dientes, estos son estructuras de celulosa, algo duritas, no son dientes, parecen, pero no lo son. La hoja está abierta completamente. La planta está programada para que cuando un insecto llega hasta la hoja y roza una estructura larguita que parece un pelo, pero que no es un pelo, porque solo los mamíferos tenemos pelo, sino que es una estructura que se llama tricoma, que sirve como un gatillo. Cuando el insecto roza ese tricoma, se activa, produce una reacción porque es un estímulo táctil, ¿no? Rozar esa estructura es un estímulo táctil para la planta y la respuesta de la planta es cerrar la hoja, atrapando al insecto, que luego va a ser digerido por las enzimas digestivas, ¿verdad? Esa es una forma como atrapa y como obtiene nitrógeno esta planta, ya que el nitrógeno en el suelo donde vive esta planta es muy pobre y entonces la planta necesita otra fuente de nitrógeno y lo obtiene a través del cuerpo de un insecto cuando es atrapado por sus hojas.
Eso es un ejemplo de irritabilidad, ¿no? O sea, la reacción, la respuesta a un estímulo. Movimiento. Esto es bien importante. Es otra característica importante de la vida, de los seres vivos en el planeta. Los organismos vivos en el planeta somos dinámicos. La vida es dinámica, la vida no es estática. El movimiento es la capacidad que poseen los organismos de, pues sí, de moverse, ¿no? Pero también de desplazarse. No es lo mismo moverse y desplazarse. ¿Cuál es la diferencia entre moverse y desplazarse? Bueno, desplazarse es un tipo de movimiento. Desplazarse es moverse de un punto A un punto B. O, dicho de otra forma, es cambiar de posición, es ir de un lugar a otro. Eso es desplazarse. Es un movimiento, ¿no? El movimiento se da como respuesta a un estímulo. Entonces, no todo movimiento implica desplazarse, ¿verdad? De un lugar a otro, porque tampoco, por ejemplo, las plantas, usted no va a ver a un girasol que agarra sus raíces, como agarrándose las faldas y se levanta del suelo y se va por otro lado. No, 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 no lo hace, no se desplaza, pero sí se mueve. Recuerde que los girasoles buscan al sol, entonces giran en relación a la posición del sol, por eso se le llama girasol. Entonces, las plantas en general no se desplazan, pero sí se mueven. ¿Las hojas se mueven? Sí. ¿Se mueve el tallo cuando crece? Sí. ¿Se mueven las raíces cuando crecen? Sí. Eh, el tallo es capaz de torcerse, de girar en muchas plantas? Sí. Por ejemplo, en este girasol. ¿Se han fijado las enredaderas cómo va creciendo el tallo, el que se llama tallo caulinar? Cómo va creciendo y se va enredando en las superficies que encuentra. Eso es movimiento. Incluso desde el nivel celular, los organismos vivos nos movemos, porque en el mismo interior de una célula, cualquiera, ¿verdad? Cualquier ser vivo, una célula en el interior está en perpetuo movimiento. Los materiales se mueven, los materiales que vienen desde afuera de la célula hasta adentro, penetran en la membrana de la célula y se mueven a través de los organelos celulares. El citoplasma dentro de la célula tiene un cierto flujo, se mueve de una cierta manera en un cierto tiempo. Los materiales que están siendo producidos, procesados, están en constante movimiento. Hay productos que van hacia afuera de la célula una vez que son formados, van hacia afuera, se mueven hacia afuera. La membrana se mueve constantemente, hay un citoesqueleto de la célula que se mueve, entonces realmente el movimiento es parte de la vida. Aunque sea un organismo que crece como una planta en un solo lugar, también se mueve, ¿no? Los movimientos de las plantas tienen unos nombres específicos. Los movimientos de las plantas, dependiendo del tipo de movimiento, se les llama nastias o se les llama tropismos. Por ejemplo, eh, el hecho de que del girasol gire buscando los rayos del sol, eso se llama heliotropismo. Cuando las raíces crecen y penetran el suelo y buscan cada vez enterrarse más y más en el suelo, buscando agua y buscando nutrientes, eso es otro tipo de tropismo, eso se llama geotropismo, o sea, un movimiento buscando el suelo. Entonces así hay una serie de movimientos más. Ustedes pueden ampliar sus conocimientos sobre los tropismos y las nastias. Es algo bien interesante de conocer. Más que todo, para aquellos que también están estudiando biología, es necesario que vayan ahondando más en estas clasificaciones, digámoslo así, de movimientos. Entonces el movimiento es perpetuo, ¿no? Claro, en la foto se ve un ave, pero un ave sabemos que se mueve muy, muy, muy bien, se desplaza muy eficientemente por las corrientes de aire de un lugar a otro. Y hay algunos organismos que nunca en su vida se mueven casi, casi nada no se desplazan casi nada del lugar donde viven, ¿verdad? Pero esos eh, tienen una clasificación, ¿no? Son un grupo de organismos bentónicos, se le llama. Bentónico es que el organismo, o organismo sésil, ¿no? Un organismo sésil es aquel organismo que no crece en un solo lugar y ahí casi que se desarrolla durante toda su vida. Incluso se reproduce ahí mismo, ¿verdad? Ahí cerca se aparea. Es un organismo sésil, a diferencia de los organismos completamente móviles, ¿verdad?, que hay en la Tierra. La reproducción es otra característica de los seres vivos importantísima. Reproducirse es hacer copias exactamente iguales o producir organismos algo diferentes al progenitor.
Esa es la reproducción. Solo los seres vivos se pueden reproducir. Eh, Hay dos tipos de mecanismos de reproducción. Uno es el mecanismo de reproducción asexual, el otro es el mecanismo de reproducción sexual. ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos mecanismos generales? Bueno, la reproducción asexual, en principio, dos características muy importantes. Eh, Produce clones. La reproducción asexual produce clones del progenitor. O sea, no se necesitan dos progenitores, sino solamente uno. Y ese uno hace clones, hace copias genéticas de sí mismo. Como en este caso, en esta fotografía, ustedes pueden ver aquí este animal. Este es un insecto muy pequeñito. Esto se llama áfido. El áfido es conocido como las vacas de las hormigas. Es un insecto bien pequeñito que comúnmente se le encuentra como plaga en los cultivos de naranja o de cualquier otro cítrico, toronja, lima, etcétera, porque se alimentan de la savia dulce que hay en esos árboles. Entonces, estos áfidos hacen copias exactas de sí mismos, o sea, hacen copias de sí. Entonces, este organismo que acaba de salir de aquí es exactamente igual, genéticamente es igualito. O sea, este copia sus genes y se los hereda tal cual a sus descendientes. Entonces, solo se ocupa un solo progenitor en la reproducción asexual y no hay intervención de gametos. Los gametos son células especializadas en la reproducción que se producen en unos órganos especiales llamados gónadas, ¿verdad? Entonces, los organismos de reproducción asexual no tienen gónadas, por lo tanto no producen gametos. En una reproducción de tipo sexual no se necesita un organismo, un individuo, se necesitan dos progenitores, un macho y una hembra, ¿verdad? Misma especie, pero géneros diferentes, machos y hembras. Entonces, en una reproducción de tipo sexual hay producción de gametos, sí, porque hay gónadas, hay órganos especializados, órganos glandulares especializados en producir un tipo especial de célula reproductiva llamada gameto. En el caso de los machos es el esperma, ese es el gameto o el espermatozoide. Y en el caso de la hembra, el gameto es el óvulo o el huevo. Entonces, en la reproducción sexual, además, hay fusión de gametos masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir fusión? Unión. Se une un gameto con otro para formar una célula con dos núcleos. Esa célula con dos núcleos que se forma de la unión de un espermatozoide con un óvulo se le llama cigoto. Entonces, el cigoto es una célula con dos núcleos. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo del espermatozoide y tiene un núcleo del óvulo. Y del cigoto se desarrolla el organismo inmaduro que al final va a dar lugar al organismo adulto, ya completamente desarrollado. También en la reproducción sexual hay dos cosas. Hay organismos que se reproducen sexualmente pero que tienen fertilización o fecundación interna y otros tienen reproducción sexual pero con fertilización externa. En el caso de este ejemplo que ustedes ven aquí, los peces tienen reproducción sexual con fertilización externa. ¿Qué quiere decir fertilización externa? Quiere decir que el esperma y el óvulo se encuentran fuera del cuerpo de los progenitores, en este caso en el agua. Entonces la fecundación del óvulo se lleva a cabo en el agua, fuera del cuerpo de los padres. Eso es fertilización externa. Fertilización interna es lo que ocurre en nosotros, por ejemplo, nosotros los humanos, en donde el esperma se encuentra con el óvulo dentro del cuerpo de la hembra, dentro, adentro, no afuera. Y ahí es donde se ocurre la fecundación del óvulo o la fertilización del óvulo. Eh, para eso, para una fertilización externa, el organismo tiene que tener un órgano copulador, no necesariamente siempre, porque en el caso de las aves hay reproducción sexual con fertilización externa, pero no hay un órgano copulador. Ustedes nunca han visto a un ave a un ave macho que tenga pene, nunca, ni se lo van a ver, porque no es que tenga, porque realmente no tiene un pene. Pero aún así es una fertilización interna. ¿Por qué? Bueno, pero ahí es otro mecanismo, es la cercanía de los dos individuos durante la cópula, hace posible que el esperma se encuentre con el óvulo dentro del cuerpo de la hembra. De esos mecanismos de reproducción pueden ustedes ahondar un poco más, por supuesto, y verlos en más detalle con otros ejemplos y eso. Otra característica importante de los seres vivos es la adaptación.
Entonces, ¿qué es adaptarse? Adaptarse es cambiar junto con el medio y sobrevivir. Dicho de otra forma, adaptarse es, o adaptación es, la capacidad que tiene un ser vivo de cambiar junto con los cambios que se presentan en el medio que lo rodea, en el medio ambiente, y a la vez lograr sobrevivir. ¿Ah? Poder sobrevivir, reproducirse y sobrevivir. Eso es adaptación. En la foto se ve una planta que está adaptada a vivir o a sobrevivir en un ambiente bastante frío y bastante árido, de hecho, en la parte más alta de las montañas. Aquí está como probablemente a unos 3.000 metros o más de altura sobre el nivel del mar. Y esta planta sobrevive en esa altura porque está adaptada. Entonces, las adaptaciones, esto es algo que me tienen que prestar bastante atención, para que entiendan esto muy bien. Las adaptaciones siempre se dan a tres niveles, siempre. Las adaptaciones son a nivel físico o anatómico o estructural, es lo mismo. Adaptación física, adaptación estructural o adaptación anatómica es lo mismo. También se dan las adaptaciones a nivel fisiológico y se dan adaptaciones a nivel conductual. Entonces, ¿qué es una adaptación? ¿Cómo entendemos la adaptación? Dice que aquí, en el concepto que aparece aquí, cualquier aspecto hereditario a largo plazo de la forma, la función o el comportamiento que aumente las probabilidades de supervivencia y reproducción. Lo vamos a entender así. El oso polar, este oso que está aquí, que vive en el Ártico o en el Polo Norte. Este oso está adaptado a vivir en este ambiente tan frío porque sus adaptaciones se desarrollaron a tres niveles. En primer lugar, se adaptó físicamente o se adaptó estructuralmente o se adaptó eh, anatómicamente porque desarrolló una piel oscura, una piel bastante oscura, casi de color negro o un marrón muy fuerte, porque las células de la piel en este oso tienen muchísima más cantidad de melanina, que es un pigmento que le da color a la piel, tienen más melanina que otros animales que viven en el mismo lugar o más al sur, más al sur. Entonces la piel de este organismo es bien oscura, no es blanca como pensaríamos. La piel oscura con mayor cantidad de melanina lo que hace es que permite que se absorba mejor el calor que viene por la radiación solar y que se mantenga por más tiempo en el cuerpo el calor. Esa es una adaptación física, porque lo que está ocurriendo es que el cuerpo ha desarrollado esas estructuras así, anatómica, no física, anatómica. ¿Qué otra adaptación física tiene? El pelo es transparente, el pelo no tiene color, es transparente el pelo de un oso polar. ¿Por qué se ve blanco? Bueno, es un efecto de la luz en realidad, lo que usted puede ver, el color del pelo del animal. Pero es transparente, el color transparente hace que sea más eficiente la absorción de luz también y de calor. Y aparte de esa otra adaptación anatómica es que este animal tiene una capa de grasa bastante gruesa, muy, muy gruesa, que mantiene por mucho más tiempo el calor. Entonces ahí está una adaptación física, anatómica o estructural de este animal para poder sobrevivir a ese ambiente tan frío y con tan poca luz, ¿verdad? En el Ártico, muy pocos días al año va a haber luz de día, digamos, por mucho tiempo. Aunque se mire claro el lugar, pero en realidad no necesariamente porque es de día. También las adaptaciones, como les decía, son fisiológicas. El hecho de que fisiológico quiere decir la función de los órganos. Cambian las funciones de los órganos en adaptación al lugar donde vive el animal. Entonces, adaptaciones fisiológicas, entre otras, son el hecho de que tenga una capa de grasa bastante grandecita, hace que se mantenga por más tiempo el calor. Entonces, también la distribución del calor por parte de la sangre es más lenta. Y entonces hace que el calor se permanezca por más tiempo. Y por otro lado también, las adaptaciones conductuales de este animal son las siguientes. El animal vive en un lugar muy frío. Sí, está adaptado con su piel y con su grasa y con su pelo para retener más calor. Sí, pero tampoco el animal va a ser tonto y durante los días más fríos o durante una tormenta, el animal va a andar caminando por ahí.
no lo hace, porque sabe que si lo hace, las corrientes de viento helado le van a robar el calor que ha guardado en su cuerpo. ¿Ah? Entonces se pierde calor por convección del aire frío. Entonces el animal no va a andar caminando en un día muy frío o en una tormenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su comportamiento es, si detecta que está muy frío el tiempo, aunque tenga hambre, no importa, lo que hace es que busca un lugar en el suelo, el hielo, donde el hielo esté más suave, empieza a cavar, hace un agujero en el suelo y se mete ahí y se está ahí hasta que termine la tormenta o hasta que la temperatura suba un poco más. Eso es una adaptación conductual porque implica cambios en la conducta del animal que le permiten sobrevivir, ¿no? Entonces vean que las adaptaciones siempre se dan a nivel físico o anatómico, a nivel fisiológico y a nivel conductual. También las adaptaciones es importante que lo sepamos, las adaptaciones se heredan. Aquellos que dicen que las especies más fuertes son las que se adaptan y son las que sobreviven. Cuando se hace referencia a que una especie es fuerte porque se ha adaptado y sobrevive, aún en un ambiente muy hostil, lo que está queriendo decirse es que esas adaptaciones de ese animal han sido heredadas de padres a hijos durante mucho tiempo, durante generaciones. Porque entonces es algo que tiene sentido. El hecho de que, por ejemplo, una pareja que tenga hijos y que viva a 4.000 metros de altura, 4.000 metros, digamos, sobre el nivel del mar, como por ejemplo la gente que vive en Mongolia, vive a esas alturas, 4.000, a veces casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, que hace que los hijos de esa pareja, cuando nacen, no mueran por el frío y que se desarrollen de manera muy normal, aún en un ambiente así de frío. ¿Por qué? Porque recibieron de sus papás la adaptación genética, o sea, ellos se adaptaron con el tiempo al frío, pero esa adaptación se convirtió en información genética que se guardó en los genes de ellos y una vez que ellos se reprodujeron y producieron a este descendiente, a este hijo, ese hijo ganó esas adaptaciones. No las tiene que adquirir, ya las ganó, ya las tiene, ya las heredó. Entonces las adaptaciones que sirven para sobrevivir se heredan en todos los seres vivos, en todos. Por eso es, por ejemplo, que los mosquitos actualmente son muy resistentes a los químicos que se usan para tratar de matarlos. ¿Por qué son tan resistentes y por qué ya no sirven mucho esos químicos que se usan para controlar mosquitos? Bueno, porque los mosquitos que nacen han recibido genes de sus padres, genes que les procuran o que les permiten resistir a esos químicos. Entonces ya nacen con resistencia natural. ¿Por qué? Porque la adaptación que ganaron sus padres para sobrevivir, la heredaron sus hijos. Así de sencillo. Entonces las adaptaciones que sirven para sobrevivir se heredan. Igual, ¿verdad? O sea, todos los seres vivos estamos adaptados a las condiciones de vida. Este animal, que no es un oso, es un hormiguero gigante, o sea, no es un oso, le decimos oso, bueno, la gente le dice oso, pero no es un oso. Eh, es un edentado. Edentado quiere decir un grupo de animales que no tienen dientes. Entonces, este edentado que tenemos aquí en Honduras, de hecho, se llama oso caballo, le dicen porque es bastante grande, hormiguero gigante. Está adaptado a sobrevivir con una dieta casi que exclusiva de hormigas, termitas y otros pequeños insectos que encuentra en nidos o en árboles caídos o troncos podridos o en algunas grietas en el suelo. Y así como se adaptó a sobrevivir ese animal. Durante mucho tiempo desarrolló esa adaptación y le procuró la supervivencia y también el día de hoy sigue sobreviviendo, sigue reproduciéndose. Es una especie exitosa. No porque el hombre lo permita, porque el hombre anda buscando extinguir todas las especies de seres vivos, lo malo, es una conducta bastante estúpida del ser humano. Evolución. Evolución es otra característica de los seres vivos. Dice, ¿qué es evolución? No lo voy a explicar o no lo vamos a detallar tanto el día de hoy, pero evolución es la capacidad que tienen las poblaciones
las poblaciones, escuche que no le estoy diciendo los individuos o los organismos individualmente, sino que es la capacidad que tienen las poblaciones de adaptarse a el ambiente, sobrevivir a cambios y perpetuar la especie con el tiempo. Entonces, por ahí se dice que los seres humanos somos los organismos más evolucionados del planeta. No es cierto. Eh, no es cierto, no porque tengamos la capacidad de razonar, no porque tengamos conciencia de la existencia, es que somos los seres más evolucionados. No es cierto. Somos estamos muy poco adaptados, digamos, a un montón de condiciones ambientales a las que otros organismos están adaptados. No hay un organismo más evolucionado que otro, no es así. Todos están adaptados a las condiciones de vida en su hábitat, en su ecosistema natural, donde se han crecido y desarrollado. Entonces, los humanos no somos los más evolucionados. Se supone que somos inteligentes, en realidad no parecemos ser seres inteligentes, porque cometemos los mismos errores siempre. Nunca aprendemos los seres humanos, y más bien vamos de mal en peor. Cometemos los mismos errores y más bien empeoramos, más bien, no mejoramos. En realidad no somos seres tan inteligentes como pensamos. Entonces, estos dos conceptos son bien importantes: adaptación evolutiva y evolución. O sea, miren lo que dicen los conceptos. Adaptación evolutiva: cualquier aspecto hereditario a largo plazo de la forma, la función o el comportamiento que aumente las probabilidades de supervivencia y reproducción. Entonces, todas las especies que logran adaptarse a los cambios y sobreviven pueden reproducirse y continuar viviendo. Hay especies que no se adaptan, sí, es raro, pero hay especies que por muchas razones, que no viene al caso hablar en este momento, no logran adaptarse a condiciones extremas en su ambiente y entonces mueren, ¿verdad? Y desaparecen. Eh, por otro lado, también hay especies que se pierden y desaparecen por acción humana, ¿verdad? En realidad, los seres humanos somos los que actualmente en el planeta estamos provocando la mayor extinción de especies en la historia de la Tierra. Evolución: todos los cambios estructurales y fisiológicos que sufre una población a través del tiempo. ¿Quién evoluciona? No evolucionan los individuos de una especie, no, evolucionan las poblaciones de una especie. Esto se va a entender quizás un poco más adelante con mejor claridad, pero siempre hay que seguir leyendo, ¿no? Hay que seguir leyendo, estudiando y aumentando el conocimiento sobre estos fenómenos. La evolución puede resultar en la aparición de nuevas especies. Eso también es importante. O sea, cuando las poblaciones de especies, de organismos vivos, se aíslan por espacio por un espacio geográfico o por un espacio largo de tiempo incluido, pueden llegar a formar nuevas especies. No es un tema que vamos a desarrollar en este momento, pero sí lo voy a tocar en algún momento. Esto solamente es una analogía de evolución, ¿verdad? O sea, la evolución del personaje Superman. Superman es un personaje que inició allá por los años 50 del siglo pasado, 1950. Claro, el primer Superman no era como el de hoy, ¿verdad? Era más panzoncito, el traje era azul celeste, bastante feo, por cierto. Era un traje bastante simple. En el 60 del siglo pasado cambió un poco el traje, en el 70 pues, luego cambió, ya era más estilizado el tipo, un poco más musculoso, o por lo menos más esbelto. El traje era un poco más llamativo. En los 80s igual cambió el personaje, en los 90s cambió, en los 2000 y hasta el día de hoy el personaje de Superman ha cambiado radicalmente de lo que era en los años 50 del siglo pasado. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, evolucionó, sí, ¿por qué? Porque se adaptó a las exigencias de cada generación, ¿verdad? Los niños de los 50 no son iguales a los niños de los 70, de los 80, de los 90, del 2000. Entonces han cambiado las exigencias al personaje y el personaje ha logrado sobrevivir porque se ha adaptado a esas exigencias de cada generación. Entonces es una analogía de evolución en las demás especies, ¿no? En todas las especies. Con el tiempo, si las poblaciones de esa especie se logran adaptar a los cambios del ambiente y logran reproducirse y heredar sus adaptaciones,
a sus hijos, pues entonces evolucionarán, ¿no? Van a evolucionar. Bien, un poco de la clasificación de los seres vivos, solo déjenme revisar algo aquí. No, ya son las 4. Tenemos pendiente esto de la clasificación de los seres vivos. Yo voy a, como les digo, yo siempre grabo unos videos cortos, más cortos que una clase o que una videoconferencia, claro, en donde yo me pongo a ampliar temas que han quedado pendientes, ¿no? Recuerden que en realidad esto es ampliar. Eh, Usted no tiene que estarse basando solamente en las videoconferencias. No, ese es el error más grande que usted podría cometer. Usted tiene que leer y ir más allá, ir más adelante que yo. O sea, a estas alturas usted debería ir de allá por la mitad de la unidad 1, del contenido de la unidad 1, estarlo leyendo. Y así es como estudia uno. Estudia con bastante esfuerzo, porque es duro estudiar biología, porque hay muchas cosas que leer, muchas cosas que comprender y analizar, pero es la forma de hacerlo, no hay otra forma, no hay un atajo, hay que leer, leer y leer y leer. Entonces, yo voy a grabarles unos videos cortos explicando, por ejemplo, este tema de clasificación de los seres vivos, pero usted lee el tema, ¿verdad? Igual, o sea, siga leyendo, lea. Con relación al laboratorio, recuerden que ahí está el, el, el documento y ustedes pueden seguir los pasos para poder matricularse en ese laboratorio. Viendo el chat, estoy viendo el chat y veo que Mario Antonio me está haciendo una pregunta. Dice, la clave de matriculación, la clave está aquí. Si usted abre el tutorial, el tutorial le dice que la clave usted la va a encontrar en su forma 003, aunque aquí en este cuadrito se resume, pero aquí también en su forma 003 aparece de acuerdo a la sección que usted matriculó. Entonces, en este cuadro, de acuerdo a la sección que usted matriculó, le va a aparecer el nombre del aula que usted tiene que introducir, ahí en esa sección donde se lo piden. Este es el nombre del aula. Y al lado del nombre del aula le aparece la clave. La clave es esto que dice aquí, jueves de 7 a 10, jueves de 10 a 1, viernes de 10 a 1, viernes de 1 a 4, viernes de 4 a 6. Esa es la clave y la tiene que escribir así como está ahí, para que no le vaya a causar ningún error al momento de ingresarla. Puede copiarla, sea un caso, ¿no? Copiar y pegar. Pero esa es la clave, Mario. La clave es la que está al lado de el aula que le corresponde a usted según la sección que matriculó. Ahora, aquí hay otras preguntas más, me parece. Déjenme ver. No, no hay nadie que tenga la mano levantada. Así que si alguien tiene una pregunta, hágala porque el tiempo terminó y muchos tienen otras clases. Así que si hay alguna pregunta, háganmela. Levante la manito y me hace la pregunta si tiene preguntas. Y si no, a ver en el chat. No hay otra pregunta más en el chat, solamente la de Mario. Y permítanme, vamos a ver. A ver, Marta, dígame, Marta. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta Sí, respecto a lo del laboratorio que estaba diciendo. Bueno, sí, yo entré para ver si lo puedo matricular y sale el tutorial en el documento que envió y sí. le puse ahí que dice el laboratorio de biología general. Así, ¿verdad? Que uno tiene que poner ahí donde dice buscar cursos y tiene que poner el aula. Bueno, en mi Sí, caso es Laboratorio General C. Cuando yo ok, le doy clic a ok, buscar, sí. los que me salen son Laboratorio Biología General 2 a las 10:00, a las 13:00 propagación de plantas y uno que dice 15:00 Laboratorio de Microbiología General. No me salen otros. Ok, entonces, hágame un favor, Marta. Dígame. Mire, ve, escríbame al- a la mensajería del campus o a el foro de consultas Ok. académicas y escríbame exactamente lo que me acaba de decir. Ahora, Ok. vuelva a intentarlo, Marta, vuelva a intentarlo y eh, trate de, no sé, de repente copiar, no escribir, sino copiar de aquí, de este cuadro, copiarlo y pegarlo para ver si el problema no es
es algún espacio que se fue por ahí o algo así, que por eso no la manda a otro lugar. Pruebe Ok. así. Y si no, pues vamos a reportarlo, pero trate de seguir las instrucciones al pie de la letra aquí. Y si aún así tiene problemas, vamos a ver qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Pero sí, sigan las instrucciones que están ahí, ¿sí? Listo, muchas gracias, licenciado. Listo, perfecto. Entonces, Marta, ya respondimos su pregunta. ¿Alguien más? A ver, no hay más preguntas, no veo. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, terminamos esta videoconferencia. Recuerde que están siendo grabadas y están siendo colocadas ahí en la unidad 1, porque todavía estamos en la unidad 1, en el aula virtual. Ahí estoy poniendo los enlaces. Entonces, si lo quiere volver a ver o la persona que no lo pudo ver, se puede conectar ahí para que pueda ver la videoconferencia. Entonces, si no hay nada más, que tengan buena tarde y bueno, nos estaremos pendientes con sus comunicaciones. Sigan estudiando, sigan leyendo, no se descuiden porque es pesadita el curso es pesadito, lleva bastante contenido y cualquier duda que tengan, háganla y yo voy a ir respondiendo esas dudas, ¿no? Las voy a ir respondiendo. Aquí alguien más me escribió, parece, vamos a ver, no, no. Entonces, buenas tardes a todos y dudas siempre escríbanme y sigan leyendo, sigan estudiando y el día, pues lunes que viene, vamos a continuar con las videoconferencias y las preguntas que tengan rezagadas me las hacen, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, Muchas gracias. de nada, que tengan buena tarde. Tú, Alex. Feliz día, Alex. Gracias. Gracias, Alex. Gracias, Luis. Feliz día. Vaya, que estén bien, que estén bien. Perfecto.